¿Alguna vez te pasó que estás reventando en dominadas, peso muerto o curls pesados y de la nada tus antebrazos se rinden? No importa la fuerza de tu espalda o tus bíceps, simplemente no aguantan el volumen. Hoy no voy a darte una lista de ejercicios copiados de internet. Voy a enseñarte cómo funcionan realmente tus antebrazos y cómo entrenarlos de forma inteligente. Cuando termines este video vas a poder armar tu propia rutina para toda la vida. Porque seamos sinceros, nada peor que tener que dejar una barra cargada solo porque tus antebrazos se ponen en modo batería baja. Y peor todavía, te miran en el gym como si hubieras rendido antes de tiempo. No más de eso, no te preocupes. No es que seas débil o flojo. A todos nos pasa porque los antebrazos son un grupo especial de músculos. Yo también lo sufrí hasta que entendí la lógica detrás de cómo trabajan. Y créeme, cuando lo entiendes se vuelve fácil. Esto no es un secreto de culturistas, es pura anatomía práctica que cualquiera puede aplicar. Primero, hay que entender que el antebrazo no es un solo músculo. Es un combo de varios. La parte anterior se activa con flexiones de muñeca o de dedos, por ejemplo cuando haces curls o simplemente cuando agarras fuerte algo. La parte posterior se activa con extensiones de muñeca o dedos. Y el braquiorradial, el hermano oculto del bíceps, trabaja cuando flexionas el codo con la palma hacia abajo. Por eso no sirve repetir siempre los mismos curls. Si quieres de verdad fortalecer, debes atacar los tres ángulos. Y ojo con este mito. Si hago 1000 curls de bíceps, entreno antebrazo también. Falso. Sí trabajan, pero no lo suficiente para que progreses. Entonces, ¿cómo los entrenamos bien? Paso 1. Repeticiones altas. El antebrazo responde mejor a 15 o 20 repeticiones, o incluso más. ¿Por qué? Porque el rango de movimiento en curls de muñeca es corto y rápido. Si haces pocas reps, apenas metes tensión. Con repeticiones altas logras fatiga y estimulación real. Paso 2. Descansos cortos. No te duermas entre series. Estos músculos se recuperan rápido. Haz un brazo, luego el otro, y probablemente ya puedes seguir. No necesitas 2 o 3 minutos como con pecho o pierna. Eso mantiene el entrenamiento dinámico y eficaz. Paso 3. Planificación. Aquí es donde mucha gente se pierde. Si notas que tus antebrazos siempre fallan primero, dales prioridad 2 veces por semana en días donde no estén tan fatigados. Por ejemplo, piernas o pecho. Si ya tienes fuerza decente, basta con mantenimiento, curls inversos en día de bíceps o agarres neutros como curls martillo. Y espera, porque aquí viene lo interesante. Un truco que la mayoría ignora: no uses siempre el mismo agarre. Alterna supino, prono y neutro. Así trabajas el braquiorradial y evitas desbalances. Bonus tip: no todo es curls de muñeca. Ejercicios funcionales como farmer walks, colgarse de la barra o incluso escalar son brutales para el agarre y los antebrazos. Y lo mejor, puedes integrarlos fácilmente a tu rutina. Con esto ya sabes lo esencial: repeticiones altas, descansos cortos y planificación. No necesitas una rutina de 10 ejercicios, solo entender cómo funcionan y aplicar la lógica. Pero ojo, todavía hay trucos avanzados como cómo mejorar tu agarre sin straps, cómo evitar lesiones al entrenar muñeca y cómo progresar cargas sin estancarte. Eso lo voy a dejar para un próximo video. Déjame en los comentarios si quieres que lo saque pronto, dale like si aprendiste algo nuevo y suscríbete porque lo que viene va a transformar tus entrenos. Nos vemos en el próximo video.